Muy buenos días, mi nombre es Roberto Padilla y les damos la bienvenida a una sesión más de nuestro seminario Punto de Encuentro del Departamento de Síntesis Creativa de la UAM Xochimilco. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una maestra especialista en el tema que vamos a tratar hoy, que es la maestra Ana Karina Sánchez Saucedo. Karina cursó la carrera de Diseño Industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana, generación 83-87. Es diplomada en Ingeniería y Diseño de Envases y Embalajes por el Instituto Mexicano de Profesionales en Envase y Embalaje de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la especialidad en Gestión Ambiental de Productos y Servicios en el Instituto Superior de Medio Ambiente en Madrid. Tiene el 100% de créditos en la Maestría de Ingeniería y Diseño de Envase y Embalaje por el Instituto de Profesionales de Envase y Embalaje. Es maestra en Ciencias del Ambiente en la Universidad Veracruzana. Y ha trabajado como freelance por marcas como Pizzas Domino's, Ivea, Galletas Gaby, Laboratorio Shelly Cloud y la marca Litopax, Muebles Dico, Dulces Bocati, entre otras. Ha impartido la cátedra de Diseño Ecológico de Envases en el diplomado presencial desde 2004 y a distancia desde 2015 en el Instituto Mexicano de Profesionales en Envase y Embalaje. Ha impartido cursos, talleres y ponencias en diferentes instituciones como son FES Potitlán, FES Aragón, UAM Xochimilco y Azcapotzalco, Instituto Simón Bolívar, Instituto Politécnico Nacional, Universidad La Salle, Universidad Tecnológica Metropolitana de Mérida en Yucatán, Instituto de Estudios Superiores de Poza Rica, Facultad de Química de la UNAM, Escuela de Diseño de Limba, entre otras. Es coautora del libro Manual de Diseño de Envase y Embalaje y ha impartido ponencias de temas como lo son el diseño, la sustentabilidad y equilibrio ecológico, la sustentabilidad en la enseñanza del diseño, diseño de envases ecológicos, los envases y embalajes y de ecología y diseño sustentable y de envases. Así que le damos la bienvenida a Karina para comenzar nuestra ponencia de día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias al Departamento de Síntesis Creativa por haber realizado este seminario, por este reencuentro, ahora en la presencialidad. Y bueno, pues muchísimas gracias también por aquí anda el AB01. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y bueno, cuando me dicen de estas temáticas, si algo me preocupa, más allá de gustarme el tema, me preocupa, y si en algo puedo sumarme a que como división, porque está con nosotros un grupo de tronco divisional, pues tenemos todas las licenciaturas. Más allá del diseño industrial, me ha gustado meterme un poquito más y aportar en algo a esto que me ha preocupado. ¿Cómo arranqué? Me gustaría decirlo. Yo di clases al principio en Azcapotzalco, 11 años estuve en Azcapo, y me acuerdo un día que nos llegaron a ofrecer unos libros. Azcapo llegaba una marca conocida, si puedo hacer comerciales, la Gili, y nos llega un libro, y traía un libro, editorial Tachi, me acuerdo, que se llamaba Diseño Verde, de Dorothy Mackenzie. Ese libro cambió mi vida en el 97, porque ya estaba metida en el ámbito del envase de embalaje, que dicho sea de paso no se llevaba en la licenciatura aquí como parte de la currícula. Lo descubrí en el camino. Y al encontrar este libro, ese libro cambió mi vida, porque en el 97 dije, hay otra manera de hacer las cosas. Estamos años luz atrás, no podemos guiar la problemática ambiental, pero ya no era como una utopía, ¿no? Ya no era un sueño de únete a los optimistas. Entonces, ahora que tengo la oportunidad de platicar, pues bueno, voy a platicar desde este ángulo que me cambió un poquito la parte hice la maestría en Ciencias del Ambiente por ver la otra cara, por ver el lado de la ciencia. ¿Qué decía la ciencia? ¿Qué decían los biólogos, los ambientales, los ingenieros ambientales, las ingenieras ambientales sobre este tema? Entonces me preocupaba sobremanera y me gustó ver este ángulo. Entonces les quiero dar ¿cuál es mi plan de presentación? Primero, una introducción. Creo importante unificar conceptos
y qué es lo que yo entiendo por algunas de las cosas relevantes que marcan lo que pienso, y sobre todo presentar unas posturas de John Takara, de Ellen MacArthur como la pionera de la economía circular, y posteriormente esta postura de Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, y cerrar con dos autores en un libro que se llama Productos Sustentables, que son Besoli y Mancini, que tienen una postura con la que concuerdo. Entonces, bueno, lo primero que quiero hacer es ¿por qué el tema, por qué el título? Y me hago estas preguntas, ¿no? ¿Qué tendríamos que repensar? ¿Qué tendríamos que reestructurar? ¿Es un reeducar? ¿Es un reinventar? ¿Es volver a hacer? ¿Es construir? ¿Es desechar? Es volver a agarrar estos conceptos básicos. Yo, sobre todo como diseñadora industrial, me cuestiono muchísimo el hacer objetos, el seguir haciendo más objetos, y creo que tenemos que cambiar el rumbo. No podremos trabajar ya, y sobre todo como universidad, que vamos a hacer lo que sigue, no lo que está aquí, sino la tendencia, lo que tiene que venir más adelante. Es lo que tendríamos que repensar o reestructurar. Es el diseño, es la docencia del diseño, es el quehacer del diseño. ¿Por dónde, no? ¿Por dónde reinventarnos? Como principio que tenemos que tener claro, pues a partir de ese 1987 y en este documento que pueden encontrar en nuestro futuro común, está la definición de desarrollo sostenible. Y a mí se me hace muy loable pensar en el beneficio de alguien que no ha nacido y que no nos va a tocar, ¿no? El pensar en trabajar y en hacer mejor las cosas para alguien que ni siquiera, por una generación que todavía no está. Entonces, esta definición agrupa como una nueva manera de crecer, pues estos tres círculos, tanto lo social, lo ecológico y lo económico. A mí me gusta pensar en qué es la gente, el ambiente, las personas, el ambiente y lo que es la economía, la ganancia, el repartir, diferentes formas de repartir. Entonces, porque cuando hablamos de una sustentabilidad, de pensar en los que vienen, es repartir de diferentes maneras. Es repartir en economías locales, son empresas de ganar-ganar, es otro modelo, ¿no? Me gusta también poner esta parte, que siempre es la duda, ¿qué es? ¿Es sinónimo sustentable y sostenible? Hay un libro que me gusta, y Martí Boada tiene una reflexión de lo que es lo sostenible, ¿no? Y habla de que esto de sostenible es todo, desde cualquier ángulo, desde cualquier punto de vista, que pueda soportarse, que pueda continuar. Y entonces, que sea lo que diseñemos, que sea soportable en lo ecológico, viable en lo económico y equitativo en lo social. Entonces, me gusta, no son sinónimos. Lo sustentable argumenta, da razones, define, y lo sostenible es el que soporta, el que aguanta, el que contiene, el que hace que las cosas y que puedan ser. Hablamos de materias primas infinitas. Bueno, es respetar los ciclos, respetar los tiempos de la naturaleza para que realmente pueda generarse. Otro concepto que me gusta mucho, me gusta comentar, este concepto también lo escuché y también cambia la vida, porque en ese mismo 1997, y me acuerdo que fue en uno de los eventos de diseño industrial, en uno de los congresos, que llegan a hablarnos de este mismo paper nuevecito, recién salido, y hablaban de los tonos de verde, que me gustó, somos muy visuales, que era muy interesante hablar de tonos de verde, qué tan profundo. En ese tiempo era un diseño verde, pero ya se hablaba y ya se pensaba en un ecodiseño, en una ecoeficiencia, o en lo que ahora conocemos como este diseño sustentable, en la profundidad o en el alcance. Y entonces después lo retoma hace no mucho tiempo una compañera, ¿no?, de Guajimalpa, Brenda García de la Parra, lo tiene ahí y retoma esto, porque es vital retomar esta base de 1997. ¿Hasta dónde llegas en la profundidad? En ese tiempo era muy el término que usa Daniel Goleman es un greenwashing, ¿no? Este diseño verde, que era un diseño que tenía que verse pobre en colores, una sola tinta, un diseño barato, eso era lo que era el diseño verde en ese momento. Después, el ecodiseño, la ecoeficiencia,
Hablamos que va a cuajar cuando hablamos de estos just in time, estos tiempos precisos, este ahorro, este reducir en su máxima expresión, en material, en energía, pero todo ligado dentro del ámbito de la producción. Todavía estábamos de puerta a puerta, en la entrada de la fábrica hasta la salida de la fábrica. Se empezaba a manejar términos como reciclar, pasar al usuario, pero nada más, hasta ahí del círculo. ¿Qué es lo que hace el diseño sustentable? El diseño sustentable abre, piensa en las personas, y piensa en todas las personas que pertenecen al ciclo, en las personas que producen, en las personas que extraen, en las personas que transportan, más allá del usuario final, que siempre ha sido nuestra preocupación, cumplirle al usuario final y en todo caso regresar al ciclo. Pero el diseño sustentable habla de otro tipo de bienestar. Habla de otro tipo de bienestar en los diferentes alcances, como dice Stella Fiori, en lo local, en lo regional y en lo global, y tratar de ubicarse en todos estos ámbitos. Otro concepto que va muy ligado a lo anterior, después de esto surgen estos tres conceptos: el principio de remediación, los principios de asimilación y los principios precautorios, como esas etapas en las que están los diferentes países en cuanto a materia ambiental. Y no es que todos tengamos que estar en el mismo ciclo. Por ejemplo, un principio de remediación es: tenemos un derrame, es algo muy común para nosotros, y Petróleos Mexicanos es experto en contener y en cuidar la fauna y en regresar. Entonces, ese sería un principio de remediación. Un principio de asimilación es exactamente como en el verde anterior, como en el ecodiseño o la ecoeficiencia. Empiezas ya a pensar un poquito más atrás y empiezas a pensar en tener economías limpias y empiezas a pensar en tener estas reducciones en todo lo que se puede. Y un principio precautorio se refiere al tono más profundo de verde, al diseño sustentable, el pensar, el reflexionar más allá de que todo sea sostenible, el pensar en la gente, el pensar en otro tipo de bienestar, en cambiar formas de hacer las cosas. Obviamente es el tono de verde más difícil de alcanzar, porque es cambiar hábitos, es cambiar maneras de hacer, es cambiar maneras de pensar. Entonces, estos serían para mí uno de los conceptos, y voy a ir metiendo otro tipo de conceptos más adelante, como lo que es el ecodiseño, como lo que es el pensamiento del ciclo de vida, y repensarlo. Yo me cuestiono esto. En muchas me voy integrando en diferentes áreas de la universidad, que yo estoy aquí de vuelta en UAM desde 2019, y encuentro que hay líneas. Y encuentro que hay líneas de sustentabilidad, pero yo me pregunto, yo siempre me he cuestionado, ¿que no todos los proyectos deberían de ser sostenibles y apuntar hacia la sustentabilidad en todo lo que se propone? ¿O solamente cuando hago una tecnología limpia? Si hago celdas solares, pues tengo que pensar en que todo el proceso de producción también sea soportable o sea sostenible. Ese es uno de mis grandes cuestionamientos. No tendría que ser. La sustentabilidad es transversal. El pensar en quien fabrica es transversal, el pensar en quien explota la tierra es transversal. Tendría que estar en todos los proyectos y no tendría que tener la etiqueta de sustentabilidad. Yo me pregunto que esto debería de ser, insisto, debe de ser como hacia donde va nuestro TIC, ¿no? Nuestro TIC está apuntando a esa transversalidad y UAM Xochimilco por lo menos está apuntando a esta transversal. Yo no lo veo tan claro en nuestras carreras. Por ejemplo, yo no lo veo en industrial. Yo veo proyectos cuando me toca, tengo la fortuna de que me dejen participar en el 10º, 11º, 12º. Veo proyectos que me dicen, esta es la línea sustentable. Pero además hacemos la línea de la salud, entonces entiendo, pero no veo lo sustentable en la forma de hacer, ¿no? En que para mí tendría que ser. ¿Qué habría que reestructurar de acuerdo a mi forma de pensar? Yo creo que deberíamos de reestructurar el que se puede diseñar con un pensamiento de ciclo de vida, con un pensamiento sistémico, ubicándonos en qué parte del proceso estamos, pero teniendo conciencia de todo el proceso. Tendríamos que apuntar hacia las economías circulares, no economías lineales.
deberíamos de incorporar el ecodiseño no como una metodología aislada, el ecodiseño como algo que se adapte a cualquier metodología, en arquitectura, en planeación territorial, en industrial, en diseño de la comunicación gráfica. Meter estos conceptos ahorita se los desgloso un poquito, de ecodiseño en cualquiera de las metodologías. Y tener a los objetivos de desarrollo sostenible como línea de desarrollo del proyecto. Porque ahora están muy bien desarrollados, tienen metas, está muy bien trazada la ruta. Desglosando un poquito la lámina anterior, pensé en el ecodiseño. Bueno, el ecodiseño es una metodología, tiene una norma de referencia, tiene una ISO, la ISO 14006, que nos sirve como norma de referencia, que aunque es una norma voluntaria, es una certificación, tenemos un equivalente en nuestro, pero solo voluntario, no tenemos ninguna norma oficial. Y yo hago esta pregunta, ¿son conceptos que podrían aplicarse en cualquier metodología proyectual? Y se los desgloso aquí. Esta lámina del Instituto Superior del Instituto de Medio Ambiente de Madrid, ellos hacen esta comparación en el desarrollo de productos y entonces hablan de estrategias y ponen esta comparación y dicen, bueno, cuando estamos en la parte de la preparación del diseño, en la parte conceptual, ¿cómo podría entrar o cómo propone el ecodiseño y esta ISO 14006 que entre en los conceptos de ecodiseño? Bueno, tienes que encontrar al ambiente como parte de los requerimientos. Es tan importante como hablar de antropometría, como hablar de requerimientos funcionales, como hablar de requerimientos morfológicos o de cuestionamientos o de necesidades a cumplir en cuanto a producción, en cuanto a distribución, en cuanto a venta. La parte del ambiente como una parte tan importante como todas las demás. Y entonces, ¿cómo puedes entrar? Es analizando por sistemas, analizando inputs y entradas y salidas del sistema, cómo entran las cosas a cada uno de los subsistemas y cómo salen ahorita, si los desgloso. El ecodiseño plantea que no se puede trabajar de forma aislada, tienen que trabajar en un equipo de trabajo. El ecodiseño te plantea que tienes que no puede trabajar el diseño solo, que tendrías que trabajar con ingenierías ambientales, y yo creo que en eso nosotros como UAM, Xochimilco particularmente, tenemos la gran ventaja de tener este trabajo modular, de tener esto como parte de nuestra formación. Entonces yo le veo muchas cosas a favor en nuestro sistema que podrían entrar o que tendría que entrar de manera natural, tendría que entrar o fluir de manera natural. Incorporar requisitos ambientales, como parte de los requerimientos. ¿De qué otra forma? Tener una valoración de estos requisitos igualmente al momento de valorar un producto o un sistema o un servicio, valorarlo también desde el punto de vista ambiental. Planear mejoras ambientales a corto, mediano y a largo plazo, que es lo que plantean todas estas ISOs de referencia, estas metodologías de referencia. Porque hay ISO también, están las 40, están para ciclo de vida, están toda la serie de las 20, todas las 14.000 son normas ambientales de ISO, y las 20 hablan, que le competen mucho a diseño de la comunicación gráfica, como estas declaraciones de producto, o como estas etiquetas tipo 1, 2 o 3, que nos sirven como un marco para hacer, como un marco metodológico. Cuando les hablo de la economía lineal y la economía circular, pues pareciera que ya no tendríamos que tener estas discusiones, ¿no? Que las economías lineales tenían que ser algo pues en desuso. Ya tenemos una norma también de referencia en México por ejemplo, contra los plásticos de un solo uso. Ya hay una norma, y es una norma oficial mexicana que prohíbe el uso y tiene algunas consideraciones. Lo desechable ligado a la salud, con sepsis, con algunas consideraciones. Pero ya está clara la norma oficial en donde está la prohibición de artículos en este usar y tirar, en algunos artículos, sobre todo en los plásticos. Tendríamos que apuntar hacia la economía circular, que eso lo hemos platicado acá con Roberto, y hemos platicado que la economía circular tiene un punto aparte, tendríamos que tocarla más a fondo, porque viene la norma, ya está la norma de economía circular, ya está la norma en proceso, ya está pasando a las cámaras, y creo que es el momento en que tendríamos que entrar. Hace rato ya al doctor Irigoyen
hablar. Es el momento que tendría que estar, esto que estaba yo escuchando, al fin mujer, ¿verdad? Que puede estar en 4 frentes a la vez. Este expertise tendría que estar, ya apoyando a esta norma en la Cámara, porque tendrían que tener este punto de vista para aprobarla y para aterrizarla, porque va a tener un carácter de obligatoriedad en algunos puntos. Y creo que hasta que no llegue el carácter de obligatoriedad, no nos entra con que es sí o sí. Y ojalá pase de ser una NOM a ser realmente aprueben una NMX a que sea una NOM, una oficial, y entren estos expertices desde nuestras 4 carreras apoyando al fortalecimiento de esta norma. Entonces viene la norma con todo lo que implica la circularidad, que no es nada más. Yo por ahí hago mis berrinches cuando veo que la economía circular es reciclar el material. No, la economía circular es más grande. Pensamos en la gente, en toda la gente del proceso, en la forma de comercializar, en la forma de distribuir, en la forma de hacer, en una nueva manera de hacer producto, en una nueva manera de hacer sistemas o servicios. No es únicamente una solución de fin de tubo, porque es una solución mal vista. Entonces ese requiere un punto aparte. ¿Cuál es el enfoque del ciclo de vida? Yo pongo el ejemplo industrial. Yo en industrial parto de esto. Les digo, estamos trabajando casi la mayoría cuando yo me integro, porque me integro cuando los proyectos ya están. Cuando me integro en 12, me integro con proyectos ya terminados, proyectos que están nada más. No he tenido chance de que me dé la oportunidad industrial de entrar desde 10. Ojalá me entrara yo por lo menos en 11 para poder, en el momento en que ya tienen una idea definida, decirles, a ver, estás trabajando en esta parte de la producción, a esto me refiero. Este es el concepto de cradle to cradle, es un concepto circular, es un concepto que fluye después de MacArthur y que habla de que nosotros trabajamos de puerta a puerta. Aquí me refiero, entra el material, les digo en industrial, hagan de cuenta que en nuestra nave entra el material, transforma, sale de la nave y cuando mucho nos preocupamos, nos estamos preocupando por el uso y que el producto sea un biomaterial y que entonces se recicle o se composte y ya. Y nunca pensé en el proceso, nunca pensé en la gente del proceso. Entonces, esto tendría, cuando hablamos y hablo con los chicos en la parte de producción, le digo, bueno, vamos a irnos a subsistemas. ¿Qué entra? Y solo me dicen materiales. Entra material. Por ejemplo, ando medio peleada con que todo se hace en inyección, en PLA. Todo es en impresión en 3D, en PLA. Impresión en 3D. Digo, ok, sí, tienes un nicho, ¿no? Y sobre todo para prototipado, sí, pero lo están planteando como para grandes producciones. Y entonces ahí entro a ver la entrada. En el momento de producción hay una salida de compuestos orgánicos volátiles. Hay una salida importante de compuestos que dañan la salud reproductiva, que dañan las vías respiratorias, que generan trabajadoras o trabajadores que van a tener un EPOC seguro, jóvenes. Y además le vas a apuntarlo porque estás en una zona industrial, lo vas a multiplicar con delitos en la Ciudad de México. Entonces, y con que tuviste COVID y dejaste dañado tu sistema, entonces a eso me refiero con incorporar la parte humana al proceso. Entonces decimos, bueno, como parte de los requisitos de producción pueden poner que tiene que haber un sistema de extracción tal, un elemento tal, y hay lugares para los que no puede ser. La solución no es un biomaterial. Siempre les digo, la sustitución no es la solución, hay que cambiar las formas. Yo vi un ACV, un análisis de ciclo de vida, cuando tomé la especialidad, y comparábamos una botella de agua en PLA y una botella de agua en PET. Yo pensaba, a priori, dije, bueno, tenemos que ver uno, y cuando ya veamos la gráfica final, haces unos comparativos. Yo esperaba ver una gráfica de barras con una diferencia sustancial. No es cierto. La diferencia era en muy pocos puntos y la diferencia no subía arriba del 3% en uno y otro. ¿Por qué? Porque la forma de hacer es la misma. Porque el material no hace la diferencia, porque los procesos productivos eran iguales. Solo le cambiamos el material y metieron pellets de PLA en las tolvas en lugar de meterlos de PET. Pero nunca se piensa en el proceso aguas arriba, como se le llaman estos procesos, y aguas abajo.
Entonces, tan solo en el puro análisis de material, más allá, insisto, de la gente. Y al final cierro con lo que implicaría hacer la sustitución del PLA por el PLA es el ácido poliláctico, salido del maíz principalmente. Ahora ya hay otras fuentes, pero la principal es el maíz. A comparación del que tiene el número 1, el polietileno tereftalado. Entonces, pensar en enfoque de ciclo de vida es que las decisiones que tomo aquí tienen el efecto mariposa, tienen un efecto en todo el proceso. Tengo que pensar esto, ¿de dónde lo traen? La mayoría de los ACB, de los análisis de ciclo de vida, han encontrado que los mayores impactos están en la parte del transporte. Entonces, la globalización, pues por eso no puede seguir, tiene una deadline, porque no podemos seguir trayendo las cosas de tantos lados y uso el PLA, pero el PLA viene de España, le digo. Ya checamos la huella en carbono de traerlo por barco con tantas millas. Ese es el trabajo que yo hago ahí en 12. En 12 nos ponemos nada más a hacer como una auditoría ambiental. Por lo menos hacemos una auditoría y medimos impactos por milla o por kilómetro de transporte, porque ese es el dato que sí tenemos. No tenemos muchos otros datos, pero ese sí lo tenemos. Tenemos muchas fuentes para determinar qué pasa y determinamos la solución de la decisión. Tomamos una decisión con esta técnica del what if, ¿no? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasa si traigo de Monterrey? ¿Y qué pasa si traigo mi material de Guadalajara? ¿Y qué pasa si lo compro aquí? En impacto ambiental, contra eficiencia de producción, contra costo. Y entonces digo, bueno, no es que tienen que hacer una tablita de interacción, una matriz de interacción, y ponen todas las opciones. Entonces, insisto, no solo lo ambiental, aunque cueste más caro y aunque no pueda producirse, tiene que ser la solución, tiene que estar a la par que todas, como parte de los requerimientos, pero lo tienen que contemplar en una matriz de interacción pensando en esto. Por un lado pongo mi requerimiento y por el otro lado pongo todas mis variables, las independientes y las dependientes, ¿no? Y entonces puedo tomar decisiones pensando en la parte ambiental como un sistema, yo como parte de algo. Y creo que en este tipo de sistemas puede entrar cualquier metodología. Es una forma de pensar arriba y abajo de lo que estoy haciendo. Y estos son los objetivos. Yo supongo y espero, quiero pensar, y creo que todos los conocemos. Y si no, pues bueno, buen momento para todos conocer que estas son las líneas de 2015 a 2030. Tenemos unos objetivos, los objetivos los hay como país. México tiene su Agenda 2030, tiene su compromiso con el mundo, porque está inscrito, y recuerden que estos acuerdos bajan y están abajito nada más de nuestra Carta Magna. Tienen carácter de obligatoriedad porque son compromisos firmados como país. Y hay un acuerdo y tenemos ya nuestras metas en emisiones. Y yo cuando veo estos objetivos, creo que podríamos bien unir nuestras líneas de trabajo en las 4 carreras, tanto trabajar por el hambre cero, tanto trabajar por salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua y saneamiento. Creo yo, siempre les digo en industrial, debería haber una línea sí o sí de la parte de agua, ¿no? Industrial debería estar trabajando en soluciones, una línea obligatoria o en alguno de los trimestres obligatorios trabajar en proyectos para ver qué hacemos con el agua, con el problema del agua. Y diseño de la comunicación gráfica debería estar trabajando en enseñarnos a usar mejor el recurso, ¿no? En alguna de nuestras líneas como parte sí o sí de nuestro compromiso social como universidad. Y bueno, nada importantísimo, lo que sí se está haciendo, algo de energías. Se está haciendo, esa es la parte que yo digo del trabajo, en líneas de producción planeadas. Nosotros no somos ingenieros industriales, pero podríamos planear líneas que nuestro producto tuviera esta parte. Y eso en investigación de maestría, que lo platicábamos ya alguna vez, eso es un gran aporte. Pensar en cómo podríamos hacer el cambio para trabajar para las personas. No es en los productos, sino en la forma de hacer. En esta parte de puerta a puerta, gate to gate, en este lado de la producción, también en las nuevas formas de hacer o de plantear. Y creo yo que este es el nicho. La universidad, y la universidad pública como la nuestra, es lo que tiene que estar haciendo.
más allá de generar más producto, nuevas formas, mejores formas de hacer, y estaríamos alineados, podemos alinearnos a cualquiera, comunidades y ciudades sostenibles, producciones y consumo responsable. Creo yo que hay mucho que hacer como líneas de trabajo, los objetivos del desarrollo. Y si entran ustedes a la página, pueden encontrar, darle un clic a cada uno y ahí van a encontrar líneas. Y van a encontrar además acciones y van a encontrar además ejemplos. Sí, le podríamos dedicar una charla a ver qué se ha hecho con los OTS y nos faltaría tiempo para trabajar específicamente sobre eso y para generar propuestas de proyectos y de trabajos y de líneas de acción aterrizables. Entonces, después de esto, quiero ir pensando o trabajando un poquito, haciendo reflexiones. Lo que quiero es repensar. La primera vez que encuentro este libro durante la pandemia fue que ya lo tuve en físico y lo pude saborear y leer más, Diseñando para un mundo complejo, de John Takara. John Takara nos dice estas cifras muy bien documentadas, que el 80% de los impactos ambientales se generaron en la etapa tanto de productos como de servicios e infraestructura, se generaron en la etapa de diseño. Después de eso, pues yo no podía dormir. Y después de eso, con el mismo libro, además, se me ocurrió pedir la Primavera Silenciosa, que solamente la tenía como referencia, pero nunca, la verdad, había tenido la oportunidad de tener el libro bien, porque estaban unos PDFs muy feos y me da mucho trabajo leer con estas. Entonces, ya que pude tener el libro de La Primavera Silenciosa de Raquel Carson, ¿no? ¿Sí? Raquel Carson, y ese nombre del libro hace al inicio ella y habla de que un día en un pueblo, y hace una situación hipotética, llegó un momento en el que salí y me di cuenta que no había el sonido de los pájaros, no había florecido nada y no me había dado cuenta hasta que fue marzo y el salir o el despertar estaba callado. Y esa es como salir a carretera, ¿no les ha pasado? Salen de carretera y ahora resulta que los frentes de los autos llegan muy limpios. Llegan mucho más limpios que antes. Ya no hay tantos animales, ya no hay tanto insecto, ya no atravesamos es decir, estamos en eso y no nos hemos dado cuenta. Nos despertamos y se vuelve a hacer, estamos normalizando una primavera silenciosa. Y eso es donde a mí repensar, cuando leo a Takara y nos dice que además las soluciones podrían estar en las decisiones. Si ahí está el problema, las decisiones también podrían ser nuestras decisiones parte de la solución. Y después nos habla que cambiar esta última línea que dice eficiencia de recursos, usar sin poseer, es otro tipo de conceptos, ¿no? Es otro tipo de conceptos que el diseño en sí mismo podría estar trabajando ya. ¿Y dónde? Aquí, en las universidades. Aquí en la universidad es donde podemos experimentar este tipo de experiencias, que no pueden ser al 100%, me queda claro. Pero me queda claro que si ni aquí las empezamos a trabajar, afuera vamos a ir al ritmo del mercado. Afuera vamos a ir al ritmo que nos vaya pidiendo el mercado. Aquí es el momento en que nuestras generaciones pueden experimentar cosas. Aquí en las licenciaturas y en las maestrías pueden tener este tipo de posturas, porque si no las hay aquí, y si aquí, yo me acuerdo lo que dijo la ponente el martes pasado, ella hablaba de una suerte de cosas, de seguir la parte del mercado. No quiere decir que que el perfil de egreso tenga estudiantes que no se adapten a lo que hay, porque tampoco tienen que adaptarse a lo que necesita nuestra industria, pero tienen que haber experimentado estas líneas que tienen que después ir implementando en alguna parte de sus procesos. Yo pensaba, y les digo en Industrial en 12, imagínense, piensen, otra vez, what if, ¿qué pasaría si de los 50 que iban a egresar, o que egresaron la vez pasada, la generación anterior, 50, 55 más o menos, no sé la cifra final, pero entre los 50, pongámonos muy ambiciosos, que sí salían
Así, alguno de ustedes entró a trabajar a una empresa grande y trabajó, por ejemplo, pensemos, Grupo FEMSA, pensemos, está haciendo lo que me encanta, envases. Reduce para un envase el material en un punto cero que les gusta, 001, ¿por cuántos millones de envases? Alguien que trabaje para estas empresas de cosméticos, porque he tenido varios alumnos que hacen envase y embalaje en industria de cosméticos. ¿Qué pasaría si esta industria de cosméticos genera tanto desecho, codificara nada más cosas muy simples de fin de tubo, codificara sus envases y la gente, y uno cuando se desecha dijeras, mira, tiene el 1, lo puedo poner aquí junto al envase, y entonces ya no se vuelve basura, se vuelve parte del sistema de vuelta, se regresa al sistema, como ya no tenemos que sacarlo del subsuelo que ya ni hay. Y entonces en lugar de irse a un tiradero, regresa solamente por codificarlo, porque el usuario supo de qué plástico estábamos hablando. Entonces, esas son las decisiones de diseño que creo yo. Diseñar con un solo material. Pensar en lo que va a pasar después. Son decisiones y comprometerse con el tipo de producto que hacemos. Dice John Takara también, pone unos retos que a mí me gustan, como eliminar el concepto de desperdicio. Es uno de los objetivos de muchos de los países, revalorizar. Ya no es basura, es el concepto de su producto, es el concepto de revalorización. Si está mezclado es basura, si está separado es energía, si está separado puede llegar a otro nuevo ciclo. Entonces, usar más personas y menos materiales en los procesos. Hay quien me dice, pero ¿cómo vamos a poder trabajar con otro tipo de producciones? Pues si somos un país, lo platicábamos en clase, ¿no? Es decir, si somos un país donde el 97% de la industria es micro, pequeña, si lo que tenemos es falta de trabajo, ¿por qué estamos pensando en automatizar producción? ¿Por qué no pensamos en capacitar? ¿Por qué no pensamos en más carreras técnicas? En más trabajar en el know-how, en más trabajar con la gente, más gente, en lugar de más materiales, de más cosas. Y este concepto de Cradle to Cradle, es un concepto, me gusta en esencia. De repente cuestiono un poquito el que te tengas que certificar, el que te tengas que validar y pagar unas certificaciones, pero bueno, entiendo que es parte de esa entrada a este mundo comercial, ¿no? A este mundo capitalista, y creo yo que bueno, la entrada tiene que ser suave, no puede ser una entrada tajante, a menos que pues nos desapareciéramos otro Big Bang y desaparecemos todos y volvemos a regresar, que se quede otra vez pues esta ley del más fuerte, ¿no? Pero como no va a pasar de momento, bueno, quién sabe, pero de momento pareciera que no, entonces tienen que ir entrando paulatinamente ellos. Lo interesante es que en este concepto está la visión de la química y la visión de un arquitecto. Entonces es una visión por eso muy interesante. Tiene una visión de ciencia y tiene una visión más tecnócrata. Entonces cuando se juntan, hablan de estos dos ciclos y se piensa, y es muy de la mano de Ellen MacArthur, en la economía circular, los ciclos biológicos y los ciclos tecnológicos. Si pensáramos en nuestros diseños como un ciclo, como un metabolismo tecnológico, creo yo que estaríamos entonces pensando en estos regresos y en estas reincorporaciones, en respetar los ciclos de los materiales. Es que me dicen, bueno, es que yo uso madera, entonces ya uso un recurso material renovable, entonces ya, pero depende de tu modo de producción, imagínense grandes producciones, ¿qué podría hacer en madera? Que no le des tiempo a la naturaleza de regresar el ciclo. ¿Qué nos pasa con la contaminación? Los elementos deben de estar aquí, los gases de efecto invernadero. El problema es que son demasiados y no le damos chance a nuestro filtro natural de poder absorber lo que se necesita, jalar, filtrar, quitar. Le damos demasiado y entonces colapsamos el sistema, ¿sí? Le generamos un colapso al sistema.
Entonces, encontrar, a eso se refiere con estos flujos naturales, estos flujos de materiales, pensar el material como un flujo, pensar el material como hay una marca de cosméticos que en sus inicios ya está regresando porque el mundo se lo está, es la compañía Natura. Por ejemplo, ellos empezaron trabajando con los ciclos. Si tenían, por ejemplo, un aroma, que es el azaí. El azaí solamente tiene un tiempo de producción. El tiempo en el que había azaí es el tiempo en el que salía productos con esto. El tiempo en el que había castaña es en el tiempo en el que salía. Respetaron en el inicio los ciclos naturales para adecuarlos y entonces hicieron producciones flexibles. Y si un año no hubo por problemas naturales, entonces ese año no hay azaí. Ese año no debería de haber. Esa es la flexibilidad a la que se refiere Cradle to Cradle. Diseñar con esta flexibilidad. No quiere decir que el día que se acaba el material y el día que no hay esta forma, si no lo puede hacer en inyección, ya no lo pude hacer nunca. O que tengamos, yo creo que la pandemia nos enseñó que tuvimos entornos construidos nada flexibles. Hicimos entornos construidos rígidos. O sea, nuestros espacios no podían ser otra cosa. Y tratamos entonces de disfrazar la sala como oficina, como salón de clases para los de primaria. Y además en nuestras clases de repente pasaba y oías los trastes y oías esto. No había esta flexibilidad de nuestros espacios porque no estaban diseñados para ser flexibles. Y entonces esta postura de Cradle to Cradle plantea escenarios flexibles, plantea producciones flexibles, plantea usos flexibles. Este es el texto. Cradle to Cradle en sí mismo, su producción tiene todo el concepto, tiene toda la forma en que lo hicieron, la forma del libro, está hablando. Entonces, en este libro hablan de esto, también de la revalorización, de eliminar el concepto de recuperarlos, de separarlos, pero ahí están las decisiones de diseño. Desde el diseño podríamos estar trabajando en que se pudieran regresar a los ciclos. En este mismo habla de lo importante de la seguridad, tanto de los humanos como de las diferentes especies, en todo el proceso, no solo en la parte del usuario final, sino en todos los procesos como un sistema. Y entonces habla de que los materiales, si seguimos estos preceptos, luego entonces podríamos estar hablando de reutilizaciones perpetuas. ¿Por qué? Porque respetamos los ciclos naturales, a eso se refiere. Es eso, si respetas el ciclo, permites que la naturaleza vuelva a hacer su trabajo y reincorpore y volvamos a tener los materiales. Entonces requiere de nosotros pues también una mente mucho más abierta para proponer diferentes soluciones desde diferentes perspectivas. Este es el cuadro, es un cuadrito el esquema de la mariposa, muy famoso de Ellen MacArthur, que ahí les recomiendo. Entramos a esta página, yo lo trabajo con los muchachos, entramos a la página y explórenla, les digo, porque tiene mucho material, muchos enlaces para conocer sobre esta economía circular. Y entonces, ¿cómo habla? Por el lado de lo verde es la parte de los metabolismos, del metabolismo biológico, y por el lado de lo azul habla de los metabolismos tecnológicos. Y entonces, ¿cómo podrían con este planteamiento hacerse o juntarse los dos, los ciclos tecnológicos y los ciclos biológicos en la producción de sistemas? Es interesante, ¿no? Si no han conocido la vida o el por qué les surge, les recomiendo entrar a esta página y ver, ahí vienen varios videos de la historia o la vida de esta mujer. Ella hacía regatas, y en una de las regatas, en una de las cosas que ella va, recorre, no me acuerdo qué distancia, sola. Es decir, hace todo su cálculo y dice, lleva todo lo que requiere para comer, energía y demás. Dice que cuando toca tierra sufrió, y el video está increíble porque ves todas las vicisitudes que pasa, y como trae cámara te lo presenta, y dice, cuando llega a tierra, dice, pude sobrevivir con lo que planeé, no necesité nada y aquí estoy. Esto puede ser un sistema económico, esta puede ser una forma de hacer las cosas.
Y a partir de ahí empieza a surgir, tiene textos muy interesantes ella, y como fundación que nos habla de, y además tiene respuestas. No es nada más un únete a los optimistas. Siempre que digo esto, siempre tengo la mirada escéptica y que me dicen, ok, sí, ¿no? ¿Y cuando despertaste qué pasó? Entonces, no, sí, ¿no? ¿Y después qué te trae Santa Claus? No, sino que tiene respuestas, ¿no? Y además cuando haces eso, cuando reduces, yo les digo, pueden vender estos conceptos. Ecología significa economía. Si yo reduzco materiales, si yo reduzco energía, si yo reduzco y amplío márgenes de ganancia, ¿no? Márgenes de utilidad. Si cuido a mi gente, la gente la gente de mi producción no se va a incapacitar y no tengo que, es decir, hay recursos hay una disminución de recursos, la salud tiene un costo también económico, ¿no? Entonces, podemos ir cerrando ese tipo, podemos encontrar los nichos de oportunidad. Entonces, este diagrama y este concepto, pues da para muchísimo hablar del MacArthur y de esta fundación. Me gusta entonces, y voy cerrando con Besoli y Mancini, que tienen estas posturas. Y ellos al principio nos hablan y nos enseñan lo que está aquí en gris, dice, bueno, y hacen su reflexión de que para ellos es el término de diseño, y hablan, y igual en el martes pasado nos hablaba la ponente de muchas definiciones de diseño, ¿no? Nos hablaba de ese libro que hay aquí, de muchas, 100 definiciones de diseño. Y nos habla entonces de que son actividades preliminares. Este diseño sustentable habla de prever, de irse desde antes de que las cosas sean, planificar, esta cultura de la prevención, del cuidado, del hacer, no la tenemos en nosotros. Yo creo entonces, y voy aterrizando, que mi postura es que la sustentabilidad es una manera de ver la vida, es una postura finalmente. Es una postura de diario. Obviamente no puedes decir, en alguna ponencia me tocó escuchar era biólogo, que decía, yo no hago basura, y decía yo, perdóname, orgánica sí, ¿no? O sea, por lo menos orgánica sí, no es una postura demasiado radical, pero sí creo que tiene que ser una postura que por lo menos te permita reflexionar consumos, reflexionar acciones, repensar, siempre repensar y reflexionar. Entonces ellos hablan de estas actividades preliminares y hablan de la transversabilidad de los temas. Entonces, que sí hay una posibilidad de interrelacionar el término ecología con el diseño en todas sus etapas. Y creo yo que es más importante en las primeras etapas, en la etapa de concepción de producto, en la etapa de cuando estás desarrollando o definiendo tu problema. Ahí es donde estos conceptos ambientales podrían tener mayores impactos o mejores impactos más adelante. Ellos también hablan de lo que les daba yo como definiciones al principio, de que sí hay acciones, hay muchas acciones en cuanto a remediación y en cuanto a la parte de la ecoeficiencia o las tecnologías limpias. Estamos hablando de la Cumbre de Río, de Río +20, de la Agenda 21. Todos los países tenemos una Agenda 21. Todos los estados deberían de tener su Agenda 21. Todos los municipios, que son las 21 acciones principales como políticas de gobierno que deberían de tener. Yo estuve a bien preguntar en el lugar de donde soy, no digo para no cambiarlos, y preguntaba yo con alguien de las regidurías de la Agenda 21 de mi municipio. Parece que hablé en chino. O sea, no hubo regreso, ¿no? Me dieron así como, sí, es que es una nueva administración y no sabemos, no tienen idea de una Agenda 21, ¿no? Entonces, eso sería, y es lo que está mucho más desarrollado. Entonces, lo que tenemos son bajos impactos ambientales, consumo sustentable, pero el diseño sustentable habla, lo que dice abajo en negrito, ¿no? Ampliamos la dimensión conceptual, las dimensiones sociales y las dimensiones culturales como parte
de estos planteamientos que, insisto, el lugar en donde deberían de estar pues es aquí, en las reflexiones universitarias. Ellos mencionan que hay 4 niveles de intervención y nos dicen, un primer nivel de intervención sería el rediseño ambiental de lo existente. Este rediseño, elegir nuevos materiales, y creo que casi en nuestros terminales, por lo menos en diseño industrial, andamos en esta etapa, en buscar materiales. Buscamos nuevos materiales, todo es en PLA, todo es, esto es compostable, pero no me sé ni bueno, tengo muy buenas respuestas en el trimestre pasado, con agrado encontré que investigaron muchísimo sobre los materiales en el momento en el que se les planteó. Fueron a investigar y replantearon su quehacer. En su conclusión decía, yo no quiero que me digas lo bonito que es tu proyecto, yo quiero que me digas las mejoras que se le pueden hacer a corto, mediano y a largo plazo. Y esa era la finalidad de mi seminario de teoría. Solamente que reflexiones sobre tu proyecto y establezcas un plan de mejoras a corto, a mediano y a largo plazo. Lo que sí, lo que ojalá y sí, y lo que no creo, pero un sueño guajiro, las de largo plazo, ¿no? Y entonces empezaron a investigar sobre materiales y se dieron cuenta que estaban en decisiones en este punto. Solo hicieron ciertos rediseños y solo hicieron planteamientos de cosas, pero no fundamentaron tanto, pues porque ni siquiera estaba en su cabeza. O sea, no podías plantear algo que no conoces, ¿no? Después, el rediseño de nuevos productos que sustituyan a lo existente. Eso es lo que dice Bertone Mancini como un segundo nivel. Un tercer nivel, estamos hablando ya de un verde más oscuro, ya no un verde tan ligero o tan clarito, que serían nuevos sistemas. El trabajo como sistema, el pensar en los productos no aislados, en ya una visión de ciclo de vida como sistema. Y la última o el último nivel que ellos ven, claro, es un nivel profundo, un nivel todavía menos explotado porque se contrapone muchas veces contra el sistema de producción imperante, y entonces es un nivel todavía que tiene pequeños nichos de oportunidad que son nuevos escenarios. Nuevos escenarios. Creo yo que la pandemia nos planteó los nuevos escenarios, que estamos en el punto de inflexión en que vino esto que decía yo que se podía acabar el mundo. Pues bueno, lo vimos vimos estoy y no estoy, ¿no? En la pandemia, estás y no estás en la pandemia, y tenemos ahorita la quinta ola y la no sé qué, la influenza y la tripandemia es decir, llegamos a un punto de inflexión que si no lo aprovechamos no sé qué más nos tiene que pasar. Pues ahora sí, tenemos que esperar esta explosión otra vez que regenere, ¿no? Los procesos. Entonces, nuevos escenarios. La idea de beneficios. Cuando preguntamos, una de las preguntas que se hace trabajando con la maestra Oropesa, les pregunta siempre, decimos, dime 10 beneficios de tu producto. Y obviamente que no sea la función física, porque esa sí o sí. O sea, si es un sistema de transporte, pues transporta, ¿no? O sea, lo mínimo, si hago un sistema de transporte, pues transporto, esa sí o sí. 10 beneficios de tu producto, en lo social, en lo económico, en los 3 círculos, a las personas, a la ganancia y al planeta. 10 beneficios. No saben qué trabajo da que piensen en 10 beneficios, más allá de la función física. Entonces, esos son estos nuevos escenarios. Y aquí los desglosa un poquito. ¿Qué sería el rediseño de lo existente? Pues características técnicas, ¿no? Que las cosas no sean tóxicas, que si es para niños y sabes que lo va, pues no tiene que tener ni tinta ni algo que pueda meterse a la boca, que sean, pues lo mínimo las 3 R's, el reducir, el reciclar, ¿no? Estas 3 nada más, ¿no? Estas 3 primeritas R's básicas. Pero sí mejor el repensar, ya está, pero lo básico, quita lo mínimo, reutilizas y reciclas o reprocesas, esas básicas. No requieren cambios en la forma de vida, no cambias maneras de hacer. Si me siento, me sigo sentando así, nada más le cambio el material, le cambio, trato de que sea reciclable, nada más, hasta ahí va. Sensibilidad ecológica, solo vende como la sensibilidad de que esto es eco-friendly, esto es eco, son todavía como un poquito para mí, como dice Daniel Goleman, greenwashing, ¿no? Lavado ecológico de cerebros.
nuevos servicios, hablamos ya de la puerta a puerta y hablamos ya de trabajar con con todas las fases de reducir, de reutilizar y de reciclar de forma mucho más consciente, es ver las entradas, ver las salidas, pero solo en el proceso de producción. Ya entramos a la tercera etapa de Besoli y Mancini, en donde hablamos de pensar en los materiales como un flujo. Como les decía, pensar, a ver, bueno, ¿cuál va a ser tu producción? ¿De dónde viene tu producción? Para saber realmente, aguas arriba y aguas abajo, ¿cuál es el impacto? Yo siempre les pregunto, oye, ¿y si te va bien? ¿Y si te va muy bien y tienes que producir? ¿Has pensado en economías locales? Yo les hablo mucho de las economías locales, de modelos replicables, porque hablamos de gestión de producto, por lo menos en industrial hablamos de gestión, hablamos de vender producto. ¿Por qué no economías replicables? Que no tengan que tener tanto transporte, que tengan un mínimo de transporte de las personas. Es decir, ¿por qué no tú determinas que en esta empresa, tu empresa, la gente no tiene que viajar 2 horas, 3 horas para llegar? No es calidad de vida, no va a producir, no va a estar feliz. La felicidad de la gente como parte del beneficio. Eso creo yo, que la pandemia, no para todos no muy bien entendido, que el que fuéramos felices por poder dar clases desde nuestra casa, pareciera que la comodidad no tuviera que ser un beneficio intrínseco. Tienes que sufrir para ganarte el pan, ¿no? Entonces yo les digo que no, que tenemos que incorporar esas cosas desde la producción, y esto es la línea. A eso se refiere Besoli y Mancini, ya en esta línea de un verde un poco más profundo. Hace un cuestionamiento, dicen ellos, diseñar productos durables. Este producto va a durar 20 años. ¿Estamos seguros de que y va a ser reciclable en 20 años? ¿En 20 años se podrá reciclar? Quizá por eso la tendencia es ir a lo compostable. ¿Por qué? Porque planeas que regreses a los ciclos. Es decir, son cuestionamientos que no está... Yo sé, estas posturas, estos planteamientos no son sencillos, no está resuelto todo, pero es parte de donde yo creo que tendríamos que estar investigando, de estar generando más dudas. Yo creo que no respuestas, pero sí más dudas, trabajando en ir generando cada vez más cuestionamientos. Y vamos la última reflexión de Besoli y Mancini, son esta última línea, que son nuevos conceptos, nuevas formas de bienestar en productos y servicios, nuevos conceptos, fines de vida por compostaje. Ojo, pero el compostaje tiene que tener tenemos que pensar en los ciclos, no por darle más oxígeno al agua, pues claro, genera además vida que no se pueden comer, y entonces se generan demasiadas algas y entonces se pudren y entonces se colapsa el sistema. Este equilibrio y este conocimiento de toda la parte de los flujos del sistema. Y facilitar procesos productivos, visión sistémica y una visión de análisis de ciclo de vida. Nuevos escenarios de vidas sustentables. Y creo yo que como universidad lo nuestro es generar esto, nuevos escenarios. Estas nuevas, quizá hoy se puedan ver como nuevas utopías, pero si no se generan aquí desde la reflexión, no hay cabida allá afuera. Tienen que vivir, esta tiene que ser parte de nuestra línea de trabajo, los nuevos escenarios, las nuevas visiones. Y les dejo aquí un ejemplo. Esta zona yo la conocí en el 2004, es un bosque, ya se los platiqué muchachos a ustedes la clase pasada, pero me gusta este ejemplo. El ecosistema es bosque mesófilo de la montaña, es un ecosistema muy muy interesante, tiene la mayor biodiversidad, la mayor en densidad, hay más vegetación y hay más variedad de la vida. Cuando lo conozco, tenía poco que le habían heredado esta tierra, era una tierra de ganadería, es un biólogo y su pareja es una agrónoma, entonces ellos quieren restaurar la zona. Y empiezan, ponían matahierba, era pasto estrella, y dice que ponían matahierba, se iba y vuelve otra vez, buen pasto, regresa, regresa una invasora,
que regresa y regresa y no lograban. Cuando hablan con la gente, la misma gente de la zona le dice, siempre al oriundo, siempre lo de aquí, y lo de aquí va a empezar a empujar al extranjero, va a empezar a empujar a todas las especies que fueron, que metieron, las exóticas, las invasoras, a las que se trajeron de otro. Y pues ahora esta es una zona, bueno, pasaron muchos años, pasaron muchas cosas. Es una zona, cuando la conozco todavía daba servicio de hotel, de viernes a domingo, ahora dejaron de hacerlo. Es una comunidad que produce, cuando tú ibas a hospedarte ahí, parte de lo que tú pagabas era para pagar talleres de la gente de la zona. Tienen digestores, tienen energías alternativas. Lo que comías ahí era solo lo que se cultivaba en esa zona y era excelso. Comían lo que había, lo que hubo ese día, y era maravilloso. Está en la zona de Veracruz, en la zona de por Fortín, se llama Las Cañadas, y ahora para arquitectura se los recomiendo. Dan muchos talleres de bioconstrucción, dan talleres también de permacultura, de todo lo que es la parte de las construcciones, la parte de los cultivos, bien interesante. Y ahora es así. Fue una experiencia, porque claro, el baño era un baño seco, una gran experiencia el baño seco. Todo se regresaba. Es más, te hacían caminar a fuerza porque había caminos más cercanos, decían para que vivieras la selva, para que vivieras el bosque, y tenías que estar caminando para regresar y para salir. Para que lo vivieras, al final ya te enseñaban que estabas mucho más cerca de los escalones que te hacían hacer. No había luz, obviamente. El bañarte, con todo el frío que hacía, era con leña, pero además limitado. O sea, esto es lo que te toca. Y ya. Y te apuras o te apuras, ¿no? Y con cubeta y con todo lo que implica un sistema muy interesante. Ahora se volvieron una comunidad. Es una cooperativa en la que trabajan 58 personas que son jefes de familia y jefas de familia, y lo que hacen es dar capacitación y restaurar la zona. Ya tienen una zona núcleo, ya tienen zona de amortiguamiento, y entonces se recuperó esa parte del ecosistema y se recuperó con el trabajo y con la integración, no trabajar para, sino trabajar con, que es otra de las posturas, ¿no? Entonces, para mí, el diseño no debe atacarse por parcialidades, sino con una visión de sistema. Se deben de tener metas a corto, a mediano y a largo plazo. Aunque yo saque un proyecto, siempre debe de traer un programa de mejoras. Bueno, sí, esto sí es lo que sí, hoy aquí, pero ¿de qué forma podrá ser mejor a corto, a mediano y a largo plazo? Y creo que la sustentabilidad es una postura. Por ejemplo, cierro con esto, creo que vamos bastante tiempo. Para hacer 1 kilo de PLA se necesitan 2.65, los números nunca me fallan, 2.65 kilos de maíz. Haré karaoke, perdón. Si se producen al año en el mundo 270 millones de toneladas de plástico, hagamos la reflexión. Luego entonces, si voy a reemplazar con PLA a base de maíz, se utilizarían 715.5 millones de toneladas de maíz. Y encontré el dato, que la producción de maíz en el 2019 fue aproximadamente de 850 millones de toneladas. Si hacemos esta sustitución, acostumbrémonos. ¿De qué les gustan las tortillas? De nopal, y nos vamos a acabar de nopal. De trigo, porque además no quiero ver, nos van a exportar los chinos el nopal, la harina de nopal. Porque además vamos a hacer de nopal y nos la van a exportar porque no nos va a alcanzar. Entonces, si sustituyo, eso pasaría. Van a decir que estoy peleada con el PLA. No, solo digo que el PLA tiene su nicho. Además, pero es que es un compostable. El PLA no se composta enterrándolo. El PLA requiere un compostaje industrial. Entonces, los flujos de energía que dicen Besoli y Mancini, energía para producir, energía para compostar, energía para desechar, energía para usar, energía. A eso se refieren los flujos. Tenemos que ir sin adicionarle más energía. El PLA se composta de manera industrial.
Luego entonces, si composto, digo que se va a compostar, tendría que tener bien claro a dónde está, o tengo que volverlo a enviar a España para que se composte. O sea, suena ridículo estas decisiones de fin de tubo sin haber reflexionado nada, pero ya hay empresas que tienen este I+D desarrollado, están haciendo filamentos reciclados y están pensando en que si yo voy a tener mi impresora en 3D y tengo residuo, al mismo pueda tener, todavía es carísimo. Platicaba en el laboratorio con algunos de los colegas que están ya haciendo impresiones en 3D, que es muy cara, que lo intenta, pero todavía es muy cara la máquina para reciclar todos los residuos de la producción. Pero ¿por qué no? Si tenemos ingenierías en la misma universidad, no estamos trabajando en las ingenierías para cerrar los círculos. Las ingenierías de Iztapalapa, de Azcapo, deberíamos estar haciendo proyectos compartidos en donde estamos trabajando en todas las partes del círculo, ¿no? Entonces, el PLA quizá no es bueno. Dice la ley, nuestra LEGEPA, que hay que ver la vocación de cada material. Está en la ley. Bueno, quizás su vocación no es para hacer productos a gran escala, no todavía. Su vocación es para prototipado, ¿sí? Su vocación es para hacer implantes mamarios con muy buenos para cuando han tenido que, por cáncer, que quitar las mamas. Hay unos buenos implantes que han tenido muy buen resultado con no rechazos porque viene de un producto natural. Las prótesis diseñadas a mano, que están haciendo y lo hacen mucho aquí en DICS, ¿no? Prótesis específicas para cada persona con escaneos, por ahí van los nichos. Es decir, este es un ejemplo nada más de cómo sustituir podría no ser la solución, ¿no? Y entonces, la manera de conclusión, el ecodiseño es una metodología, es una forma de hacer. El ecodiseño tiene que adaptarse a nuestra forma, no como algo aislado, sino que yo creo que tiene que ser una transversalidad. Se tiene que trabajar con las personas, con estas metodologías de planeación participativa, con la gente, no para la gente, no como saber todas las respuestas, sino buscar las respuestas. Y entonces son tiempos de desaprender y de aprender nuevas formas, pensamientos sistémicos y pensar en las personas, en el planeta y en mover la economía sin descuidar ninguna de las otras. Y creo que ahí. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, algún cuestionamiento, ojalá se hayan quedado con muchas dudas. Lo vamos a seguir platicando. Les voy a llevar al pabellón de la biodiversidad, ¿no? Para que vayamos a ver la vida que hay ahí en la UNAM la semana que viene. ¿Hay dudas ni preguntas? Todo fue clarísimo. Ahora está muy de moda, como dijo, cambiar los materiales por cosas que son pues naturales. Pero entonces no solamente es como cambiar el material, sino también el proceso, ¿no? Porque ahorita está saliendo mucho de que cuero de nopal y otras cosas, que podría ser sí orgánicas o naturales, pero no están pensando como en el proceso de ser más sustentables con los productos, ¿no? Porque es lo que yo pensaba, en algún momento siempre que se acaban los nopales, porque están haciendo tantas cosas de los nopales que en algún momento podrían dejar de existir. Yo creo que tendríamos que trabajar con agrónomos, con biólogas, biólogos y empezar a hablar de este regreso, hasta dónde es. Decía un arquitecto que me gusta mucho, el arquitecto de Fiscaso, decía la capacidad soportante de atractivo, dice cuando visitas una zona. Lo mismo pensaría yo en que tendríamos que trabajar, hacer tu plan, hasta dónde da la producción y entonces ser flexibles. ¿Qué pasa si tu proyecto puede ser en nopal, en esta zona y hasta dónde? No podrías, lo que entonces, si hablamos en términos económicos, pues cualquiera me diría, oye, pues es un sueño guajiro, porque no vamos a tener ese beneficio económico que como sociedad capitalista. Entonces, tener la posibilidad de hacer más cosas con otro
tipo de materiales. Y hay varios, por ahí que me enseñabas a un diseñador, Saúl, que hace cosas, pero ver los límites de tu sistema. Ver las formas de integrar la mano de obra y las formas de integrar las posibilidades de tu sistema. Entonces, ¿hasta dónde tendríamos que trabajar realmente? ¿Hasta dónde nos da la tierra? ¿Hasta dónde es? ¿Qué tanto puedo generar de producción? ¿Qué tanto puedo hasta que se vuelva a reincorporar o hasta que vuelva a crecer el nopal? Imagínate si todos los combustibles fueran de soya, como están pretendiendo. Pues otra vez, imagínate cuánto petróleo, en lugar de petróleo, tendríamos sembradíos de soya, ¿no? Y tampoco es la solución. Es ese repensar, y que lo tengas en el pensamiento, Diana, hace la diferencia. Porque entonces te vas a replantear las producciones y ver dónde entran. Cuando haces este planteamiento, ves los nichos de oportunidad a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces ves, esto sí, pero hasta tal producción es soportable, es sostenible. Más allá, tendremos que buscar. Tendremos que buscar porque ya nos vamos a desequilibrar el sistema y vas a romper el ciclo. Digamos, en general la propuesta la veo bastante bien en términos de lo que tú planteas de hacer ejercicios de construcción de escenarios. En la actualidad, en términos de investigación que estás realizando y lo estás haciendo individualmente. Este es producto, no lo dije al principio, es producto de nuestra línea de investigación. Tenemos un proyecto de educación, y lo que queremos y lo que estamos haciendo es apoyar en el diseño industrial. Tenemos este nuevo plan, que ya no está nuevo, que no se ha podido implementar a carta cabal, porque trae muchos conceptos de sustentabilidad desde cuarto, pero no hemos tenido nosotros la capacitación de que todos entremos en el mismo esquema. Entonces nuestro proyecto lo que estamos haciendo es generar materiales didácticos y apoyos. Por ejemplo, el trimestre pasado apoyamos a los cuartos con una charla. En COFSEA fue una charla, estuvimos ahí 3 horas, les generamos un poco de material y lo que hemos nosotros conseguido, y esa es nuestra línea de investigación, es estar trabajando. Yo me he ido incorporando con la doctora Brutana, que está también en el proyecto, con la maestra Silvia Oropesa, que estamos en el mismo proyecto y ya estamos incursionando en 9, 10 y 11. No siempre podemos, a veces se dan los tiempos y la posibilidad, y estamos ahí trabajando en esta parte. Por lo menos cuando ya entramos a 12, pues estamos generando estos cuestionamientos con los chicos de como una auditoría ambiental de sus como una 14001, ¿no? De sus proyectos, ellos a nivel gerencial. Y el proyecto en eso va. En generar estos materiales, no solo para el alumnado, sino para nosotros los profesores, que estemos todos como con en la misma frecuencia de la parte, los que hemos estado trabajando, y en eso va nuestro proyecto de investigación. En general, material para nosotros, para los profesores, para poder ir, sobre todo diseño industrial nos angustia muchísimo, seguir generando cosas al mundo. Nos angustia sobremanera, y entonces más que angustiarnos, ahora nos estamos ocupando en generar estas reflexiones. Todavía no tenemos que diga yo llego y me creen, todavía no, pero si lo hacemos con bases, con ejemplos, poco a poco. No me daba el tiempo de traer un proyecto. Hay varios de los egresados en esta generación. Por ejemplo, una chica va a llegar Marina a hacer su propuesta. Está trabajando con los pozos de café y está generando nuevos escenarios, porque lo que ella generó fue unas cucharitas tipo agitadores para el azúcar. Pero entonces ya cuando me dice, maestra, pero entonces sigo teniendo los sobres de azúcar y nada más es el agitador, y entonces le agregó además una capa de azúcar y agregó diferentes posibilidades de azúcar y analizó sus impactos. Y es más, yo espero que aquí le sigan dando seguimiento. Ya lo registró su proyecto y esos son el tipo de cosas, ya lo estamos viendo afuera, ya lo estamos viendo. Tenemos la otra piel, ¿no? Está trabajando Sebastián en el laboratorio de pruebas de simuladores, y él está trabajando ahí y generó una piel para tatuadores
una piel no nada más compostable, hizo todo el elemento de cómo composta, cuando composta, vamos a ver, nos falta trabajar con él la parte de analizar la tierra y comprobar que realmente ese compostaje no le está generando algo malo a la tierra. Y ya está entrando, no podemos decir bien en qué porque apenas está en negociaciones, está con la gente de SBS con veterinaria, sacándolo de los tatuadores y ese proyecto de investigación yéndose a una interdivisión a apoyar a la gente de otras divisiones con su proyecto de investigación. Pues por ahí vamos experimentando con los nuevos materiales, experimentando en el taller de fibra. Se han hecho muchas cosas, hemos trabajado con mucha gente haciendo estos nuevos materiales, pero no como nuevo material, sino nuevos procesos que vayan más allá de un nuevo material, que vayan más allá de estos. Y estamos trabajando sobre todo con diseño industrial. Por ahí vamos en la línea de investigación de educación. Pues es la idea, ¿no? De ir metiendo todo esto en las líneas y pues poco a poco que podamos ir trabajando aplicando realmente nuestro nuevo plan con la parte de la sustentabilidad. Bueno, pues no hay dudas ni preguntas. Le agradecemos mucho a Karina por su conferencia, su excelente plática. Muchas gracias, Karina. Le damos un fuerte aplauso.